Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar en esta sesión con la unidad 7. Ya habíamos hablado en la sesión pasada sobre momento de inercia y hice énfasis en que hay que tener cuidado de que cuando yo hicimos un ejemplo, hicimos este ejemplo, entonces no podemos nosotros decir ese cuerpo tiene un momento de inercia tanto, no. Hay que decir respecto a qué eje. Recuerdan que cuando hicimos esto, que era la masa 1 y la masa 2 y que había un centro de masa por acá, que esto lo habíamos determinado que estaba 0.15 hacia acá y 0.45 porque todo mide 0.6 en metros, estamos hablando de metros. Entonces, si yo pongo a rotar este cuerpo alrededor de un eje que pase por el centro de masa, da un valor. Si lo pongo que rote alrededor de la masa 1, da otro valor. Y si lo pongo que rote alrededor de la masa 2, da otro valor. Así que no es suficiente decir ese cuerpo o ese sistema tiene un momento de inercia de tanto. Es necesario decir alrededor de qué eje estamos considerando el momento de inercia. También les quiero recordar que el momento de inercia alrededor del centro de masa es el que resulta de menor valor, cuando tenemos varios ejes en distintas posiciones. El que resulta menor es cuando está el eje de rotación alrededor del centro de masa. Pero hay que tener cuidado en esto, miren. Algunos se lo voy a decir como lo dice el libro. Dice, cuidado, no calcular el momento de inercia usando el centro de masa y suponer que I es igual a 1/2 de la masa total por R del centro de masa al cuadrado. No vayan a creer eso. Estoy diciendo algo. Ustedes ya saben cómo calcular el centro de masa, por ejemplo. Ustedes tienen un cuerpo por acá, otro por acá, otro por aquí, otro por acá. Entonces, ustedes pueden calcular el centro de masa. Ya saben cómo se calcula X del centro de masa, el Y del centro de masa, y ubicamos. Imagínense que el centro de masa de este cuerpo resulte por aquí. Ese es el sistema de 4 cuerpos. Entonces yo digo, y lo voy a poner a rotar alrededor de este eje. Entonces van a decir, bueno, entonces como aquí está el centro de masa y eso representa las 4 masas, voy a decir que este es el radio, este sería R. R sería este pedacito chiquito de aquí hacia acá, y lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la masa total al medio. Eso está equivocado. Eso no funciona. Así que cuidado. Lo que tenemos que hacer es calcularlo. Este sería el R para este sería el R para el R para el R para esto. Y tendría que ir haciendo las 4 sumas, los 4 aportes que da cada masa al momento de inercia. Así que cuidadito con esa. A veces alguien dice, yo quiero hacerlo rápido esto, calculen el centro de masa y no, eso no vale. No les va a dar buenos resultados. Lo pueden comprobar ustedes con cualquier ejercicio que haya en el libro y se van a dar cuenta que no funciona. Así que esta advertencia la hace el libro y la estoy retomando acá también para advertirles de que no vayan a cometer ese error. Bien, ahora entramos a este tema, el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos se lo voy a leer. La inercia rotacional de un cuerpo cualquiera alrededor de un eje arbitrario es igual a la inercia alrededor de un eje paralelo que cruza el centro de masa más la masa total multiplicada por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Vaya, pues poniendo un ejemplo, digamos, una masa así cualquiera. Desde que sea algo así. Y imagínense que por aquí está el centro de masa. Ahí está el centro de masa. Entonces, si paso un eje por el centro de masa y lo pongo a rotar alrededor del centro de masa, yo obtendría el I del centro de masa.
el I del centro de masa. Ya vamos a ver cómo se calcula para distintos cuerpos. Ya lo vamos a tratar más adelante. Por ahora imagínense que ese cuerpo así irregular, lo he hecho así irregular para que veamos un caso general. Entonces, si aquí está el centro de masa de este cuerpo, entonces lo pongo a rotar alrededor del centro de masa y ese sería el centro de masa. Pero lo que me dice el teorema de los paralelos es, yo puedo escoger cualquier eje que sea paralelo a este, eso es importante, paralelo a este. Por ejemplo, este. Que pasa por acá. Y ahora yo lo pongo a rotar alrededor de un punto P. Un punto P cualquiera. Entonces, la distancia entre esos dos ejes le llamamos D, que es la que aparece aquí, es esta. D. Y M es la masa del cuerpo. M es la masa del cuerpo. Y entonces, ahí ya tiene sentido esto, que es, ¿cuál es el I? Eso sería entonces el I alrededor de un eje que pasa por el punto P y que ese eje es paralelo a este. Viéndolo, sería algo así. Sería así, dos ejes. Cuando esto rota alrededor del centro de masa, pero cuando rota aquí, se da cuenta que hay mucha más masa para acá. Entonces, esto va a ser mayor porque la masa está más tirada para acá. Y acá hay menos masa, entonces, esto resulta mayor. Y sí, aquí se ve que resulta mayor porque es una suma. Es el I del centro de masa más la masa total por la distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado. Bien, eso se aplica bastante y resulta que nosotros nos soluciona un montón de problemas. Lo voy a aplicar ya con el ejercicio que hicimos en la sesión pasada. Vamos a ver. Teníamos así. Esta es, a ver, es la masa 1 y esta es la masa 2. Por aquí está el centro de masa. 0.15 y 0.60. Si a 0.60 le quitan 0.15, esto de aquí hacia acá es 0.45. Si revisan los resultados que obtuvimos cuando calculamos el I del centro de masa, el I del centro de masa resultó 0.54 kilogramos metro cuadrado. Bien, ahora yo puedo utilizar este teorema de los ejes paralelos. Entonces yo me puedo pasar, esto es, aquí sería el I del centro de masa, este es el I del centro de masa, cuando rota alrededor de un eje que pasa por acá. Yo me puedo pasar para acá, y sería el I alrededor de 1, que sería, en este caso, el punto P. ¿A qué distancia está? A 0.15, que sería D. ¿Cuánto es la masa total? Bueno, la masa de esta más la masa de esta, que sería en ese caso de 6 más 2, 8. Esto es 6 kilogramos, se recuerdan, es 6.0 kilogramos, y esto es 2.0 kilogramos. Entonces yo me puedo pasar de aquí hacia acá y hallar alrededor de 1, porque esta es la masa 1, alrededor de 1. Entonces voy a aplicar esto, I del centro de masa, I del centro de masa más la masa total por D al cuadrado, y esto no es nada más que I del centro de masa 0.54. 0.54, voy a dar las unidades para después, más la masa total, que es 8.0 kilogramos por la distancia al cuadrado, 0.15, lo que hay desde aquí hasta acá, 0.15 al cuadrado. Si efectúan eso, van a llegar a 0.72. 0.72 kilogramos metro cuadrado. Lo cual coincide con el cálculo que hicimos antes. ¿Ya lo verificaron? No sé si lo verificaron con lo que vimos en la sesión pasada.
Si no, sigamos. Ahora, si a mí me dicen, no, yo quiero que lo hallemos respecto a esto sería I alrededor de la masa 2. Y alrededor de la masa 2 es lo mismo, el I del centro de masa es de 0.54 más 8, o ahora es la distancia de aquí hasta acá. Mi distancia de aquí hasta acá es 0.45. 0.45 al cuadrado. Y eso les va a dar 2.16. 2.16 kilogramos metro cuadrado. Como pueden darse cuenta, lo hemos hallado ahora de otra forma, que como lo hicimos en la sesión pasada, ahora utilizando el teorema de los ejes paralelos. Lo único que deben tener cuidado es que los ejes deben ser paralelos, no se vale que vayan cruzados, deben ser paralelos. Y vamos a hacer más adelante otro, pero ya aplicado. También pueden ver en la tabla, pero vamos a ver, a resolver primero el primer tema y luego vamos a ver cómo aplicamos esto, viéndolo en la tabla. Hay una tabla en el libro. Bien, vamos a pasar ahora. Vamos a pasar al cálculo de momentos de inercia. Cálculo de momentos de inercia. En el libro les aparece en la página 294. Y yo voy a desarrollar lo más elemental que aquí aparece en el libro de la teoría, porque en el libro aparece el ejemplo 9.10 y el ejemplo 9.11, que es esto, sugiero que lo lean para que se ilustren cómo utilizan la integración en esos dos casos, para un cilindro hueco o sólido que gira alrededor de un eje de simetría, que sería el ejemplo 9.10, y para una esfera uniforme de radio R a través del centro. Ese es el ejemplo 9.11, y eso está resuelto en el libro. No voy a estar repitiendo lo que esté resuelto en el libro. Lo que sí vamos a hablar de lo general, de lo básico. Desde ahora. Para cuerpos de distribución continua de masa, se divide el cuerpo en pequeños elementos de masa, diferenciales de masa. De modo que todos los puntos de un elemento estén a la misma distancia perpendicular al eje de rotación, R. Y entonces el momento de inercia resulta, el momento de inercia es I es el integral de R cuadrado por diferencial de masa. Esta es la que vamos a utilizar. Así que en el libro ahí aparece, por ejemplo, en un disco así, y ya aparece que gira alrededor de esto. Entonces, el diferencial de masa lo coloco por acá y R sería la distancia de esto. Ahora, R está cambiando desde aquí hasta acá para integrar. Se ponen límites de integración desde aquí hasta acá. Y el diferencial de masa, pues lo tenemos que deducir de acuerdo a la figura que estemos tratando. Así que no dejen de ver entonces el ejemplo 9.10 y el ejemplo 9.11. Voy a resolver uno que no está en el libro, ese sí va a ser un poco distinto, y hasta lo vamos a hacer comprobación. Bien.
Se los leo el enunciado. Calcule el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por O, este es el punto O, que pasa por O a una distancia arbitraria h de un extremo de una varilla delgada. Fíjense bien las condiciones. Este es un extremo, este es un extremo, y este es una varilla delgada. Por ejemplo, este. Como si fuera esta varilla delgada. Entonces, este es un extremo de la varilla delgada. Entonces, yo escojo un lugar caprichoso, una distancia de aquí para acá, y aquí coloco el punto O. Y le voy a poner a rotar esto, sería alrededor de ese, rotaría alrededor de ese punto O, sería algo así. El rote alrededor. El centro, el eje de simetría, digo, el centro de masa andaría en la mitad. Como es una varilla uniforme y homogénea, el centro de masa estaría en la mitad. Pero como estoy hablando de que yo no está en ese, sino que está en un lugar caprichoso, en cualquier posición, esa distancia del extremo para acá se llama h, que es esta que está acá. Y como pueden ver, x, como esto también va a ser el eje y, esto lo vamos a poner como eje y. Esta va a ser la referencia. O la referencia, si ustedes quieren, no es la referencia. La referencia, el punto O. Del punto O para acá, ojo, miren, si aquí es el punto 0, O, esto va a ser menos H, y de ahí para allá va a ser H menos L. ¿Por qué? Porque todo es L. Si esto es L, aquí hasta acá, y esto es H, entonces esto es H menos, no, perdón, al contrario, L menos H. L menos H. Esto es L menos H, de aquí hacia acá. Porque esto es H. L menos H más H queda L. Bien. Bueno, primero entender la figura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les repito, estamos haciendo que eso rote alrededor de un punto O que no está en la mitad, sino que está en algún lugar caprichoso, donde a mí se me ocurre. Después lo vamos a hacer ya con valores para que se den cuenta de que sí funciona. Bien, entonces, como yo lo que tengo es que I es igual a la integral de R cuadrado por diferencial de masa. Y en este caso, R está variando en la dirección X, se va a convertir en X. Pues la distancia del eje de rotación le hemos llamado X en esta figura. Y de eso hemos como buscar un diferencial, algo así, como un disco, como una monedita, pero con espesor pequeñísimo. Ese espesor le hemos llamado diferencial de X, que sería esto que está acá. Este sería un disco. Si esa varilla de sección redonda sería como una monedita, con espesor infinitesimal. Entonces eso se llama diferencial de X. Entonces yo digo, voy a borrar esto para que me alcance el espacio. Diferencial de masa es a la masa total como diferencial de X es a L. Esto va a tener una masa, entonces diferencial de esta masa es a la masa total como diferencial de X es a L. Esa relación es cierta. ¿Por qué hago esta relación? Porque de aquí me interesa despejar diferencial de masa. Entonces, despejo diferencial de masa, me queda diferencial de masa es igual a M por diferencial, M entre L por diferencial de X. Así que, y esta se convierte en X, entonces queda que I es igual a la integral desde menos H hasta L menos H de X cuadrado, voy a hacerlo por partes, vamos a ver, por M, L por diferencial de X. Pero estas, como la masa es constante y la longitud también, pueden salir del integral. Entonces queda así. Desde menos H a L menos H, M de L de X cuadrado.
de x cuadrado diferencial de x. X cuadrado es todo al cuadrado. De x cuadrado diferencial de x. Al integrar eso, queda x cubo entre 3. Entonces ese 3 también lo puedo sacar, entonces quedaría m, queda m entre 3l de x cubo evaluado entre menos h a l menos h. Entonces queda así. M, 3L, ahora voy a tener L menos H al cubo, L menos H al cubo, menos H al cubo. Y como pueden ver acá, esto hay que desarrollarlo, porque es una resta al cubo. Entonces queda L al cubo menos L cuadrado H más L H cuadrado más H cubo, menos H cubo. Entonces hay que desarrollar esto. Y esto, con la extensión menos H al cubo, queda menos H cubo. Bien, menos H al cubo queda menos H cubo, pero como lo antecede un signo menos, se va a hacer más H cubo. Entonces, quedaría así. Vamos a hacer, aquí sería L cubo menos 3L cuadrado H más 3LH cuadrado menos H cubo más H cubo. Hasta aquí, bueno, hasta aquí vamos a hacer, hasta aquí es el desarrollo de esto. Y esto. Ahora, este signo menos H cubo y más H cubo, estos dos se eliminan. Y como aquí tengo L en el denominador, y aquí tengo L de todos los tres términos que han quedado, entonces lo puedo dejar así. Porque el momento de inercia es igual a M entre 3, paréntesis. Aquí va a quedar, como este se eliminó, va a quedar L cuadrado menos 3LH. Porque el cuadrado de este se va con este, más 3, este se va con esta, más 3H cuadrado. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta. Bien, ahora lo vamos a comprobar. Voy a tener que borrar acá. Esto voy a borrar. Catedrático, creo que se le olvidó acompañar con la L. ¿Cuál? En el denominador. Es que esta se eliminó con esta. El cubo se quedó L cuadrado porque se eliminó con esta. Aquí Ah, sí, es cierto, disculpe. Y esta también, el cuadrado se eliminó con esta, por eso queda L nada más. Y aquí también, esta se eliminó completamente con esta. Sí, es que no vi que lo había simplificado, disculpe. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, inventemos los datos. Pensemos que yo he traído algo para comprobarlo. Yo digo, R es igual a 1.00 metros. Eso yo lo estoy definiendo, que la longitud es 1.00 metros. Que la masa es 10.0 kilogramos. Y que H es igual a 0.30 metros. Bien. Estoy hablando de esto. Que la masa de esto, si yo lo llevo a una balanza, va a decir 10 kilogramos. Que la longitud es 1 metro. Y que el punto que he escogido de aquí para acá es 0.30 metros. No lo dejo a la mitad, no es 0.30 metros. Si aplico esto, voy a tener así. Y es igual a M. Bueno, ya lo voy a poner de una vez, pero 10 sería 10 entre 3, porque esta es la masa. La masa yo definí 10. L es 1 al cuadrado menos 3
por 1 por 0.3. 3 por 1 por 0.3 más 3 por 0.3 al cuadrado. Yo eso ya lo hice. Ya lo hice y me resultó 1.23. Y es igual a 1.23 kilogramos metro cuadrado. Bien. Ahora, van a decir ustedes, bueno, eso es cierto, ajá, ¿y cómo lo puedo relacionar con los teoremas de los ejes paralelos? Aquí es donde viene que vamos a ver una tabla. Después de esto, del momento de inercia, ya lo voy a decir, en la página 291 les aparece esa tabla, que es para momentos de inercia de formas conocidas. Esta tabla la vamos a utilizar un montón. Está en la página 291 porque ahí hay momentos de inercia para varilla delgada a través del centro, o sea, el eje de simetría. Ese me interesa ahorita me interesa porque me hace figurar para comprobarlo. Varilla delgada, eje a través de un extremo, placa rectangular, eje a través del centro, etc. Y luego aparece cilindro hueco de pared gruesa, cilindro sólido. Eso se utiliza mucho, los discos, un cilindro sólido, un medio de m por r al cuadrado. Cilindro hueco de pared delgada, esfera sólida y esfera de pared delgada. Esta es la tabla que aparece en el libro de Sears, en la página 291. Pero si ustedes quieren ampliar sobre esto, hay más datos de más cálculos que han hecho en otros documentos, así que pueden buscar ustedes tablas de momento de inercia, les van a aparecer más que estos que aparecen acá. Así que, pero hoy vamos a utilizar estos. Entonces, a mí me interesa la varilla delgada, eje a través del centro. Entonces, dice que para una varilla delgada, voy a borrar ahora esto, que para una varilla delgada que pasa a través del centro, así, que pasa a través del centro de masa, el centro de la varilla, eso significa que aquí es L entre 2 y esto es también L entre 2. L. No es el caso esto es el caso general. Ahí H puede ser cualquier valor. Bien. Dice que el momento de inercia es igual a un doceavo de ml cuadrado. Bien. Bueno, si yo utilizo esto, ojo lo que voy a hacer. Si utilizo esto y además de eso utilizo el teorema de los ejes paralelos, quiere decir que si yo me muevo para una distancia hacia acá, que esté a 0.3, y si este es 1, entonces si aquí es 0.3, esto va a ser 0.2, porque todo esto es 0.5, si este es 1. La mitad es 0.5, y si aquí es 0.3, esto es 0.2. Entonces la distancia entre los ejes, o sea, D, va a ser 0.2. Lo que hay entre este eje que pasa por el centro con el otro eje, está bien, entonces la distancia es 0.2. Si aplico el teorema de los ejes paralelos, voy a tener que el I es igual, el I por el punto es igual al I del centro de masa más la masa total por distancia al cuadrado. Y queda el I del centro de masa, que es igual a un doceavo de m L cuadrado más la masa por la distancia, por D al cuadrado. Pero la distancia es 0.2 al cuadrado. Bien, ahora voy a sustituir aquí mismo, voy a sustituir los valores. ¿Cuánto vale la masa? 10. La masa vale 10. Aquí esto vale 10, sería 10 por 1 al cuadrado. Entonces quedaría 10 entre 12. Mira, aquí 1 al cuadrado da 1. 10 entre 12 más 10
por 0.2 al cuadrado. Entonces, efectúenlo a ver cuánto les da. 1.23 kilogramos metro cuadrado. O sea que lo puedo resolver. Este problema yo lo puedo resolver utilizando lo que llevo haciendo integración, que sería esa fórmula general. Esto vale para cualquier cantidad. O puedo utilizar el teorema de las series paralelas. Ya tengo dos formas de resolverlo. Y resultó lo mismo. 1.23 y aquí también 1.23. Y con esto finalizamos la unidad 9. La unidad 9 que se refiere a la dinámica rotacional. Ahora vamos a pasar a la dinámica del movimiento de rotación. Ahora nos interesa un nuevo concepto. Pasamos a dinámica del movimiento rotacional. En el libro está como capítulo 10. ¿Y con qué comienzan? ¿Con qué comienzan acá? Ahí les aparece esta palabra. Torca. Y más adelante dicen de que torca la utilizan más los físicos que los ingenieros. Y los ingenieros utilizan más el término momento de torsión. Momento de torsión. Les quiero decir que alguna gente también dice así. Torque. Pero el problema es que torque es una palabra en inglés. No está aceptada por la Real Academia Española. No la acepta, no está aceptada. Tal vez más adelante la acepten, pero por ahora no la aceptan. Sino que utilizan momento de torsión. Momento de torsión. Y también torca. Yo estoy más acostumbrado a utilizar momento de torsión. También lo utilizan momento de fuerza. Pero si ustedes revisan en inglés, van a decir que sí, pero no se pronuncia torque, sino que torque, nada más, torque. Así que en inglés es torque, pero en español sería momento de torsión, torca o momento de fuerza. Así que les aclaro eso, de que torque no está aceptado por la RAE, sino que está nosotros. ¿Verdad? Y que torque es una palabra en inglés. Y que si lo voy a hablar en inglés tengo que decir torque. ¿Qué es momento de torsión? Momento de torsión es la medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo. Les repito, la medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo. Vamos a definir también lo que es el brazo de palanca. Quizás para que vayamos viendo con algo que estamos familiarizados nosotros es con las puertas. Si ustedes tienen una puerta, vamos a ver. Las puertas
a lo largo de acá, algunas tienen unas 2 bisagras o 3 bisagras, tienen las bisagras. En uno de estos costados tienen las bisagras, de los lados largos tienen las bisagras. Y en el otro extremo está la chapa. No sé si vamos entendiendo el ejemplo que estoy haciendo. Entonces las puertas giran alrededor de la bisagra. Pero para que esa puerta gire es necesario que se le aplique una fuerza. ¿Quién la aplica? Bueno, el que quiere entrar o salir de la habitación, ¿verdad? Empuja. Agarra la perilla y empuja. Entonces, cuando nosotros tomamos la perilla y la empujamos, estamos aplicando una fuerza. El brazo de palanca sería lo que hay, esto sería L. L es el brazo, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto donde estamos aplicando la fuerza. Pero si esa fuerza es perpendicular al eje de rotación. Quiero decir, en un cuerpo sería, vamos a ver, viéndolo así, un cuerpo cualquiera. Si yo quiero rotar alrededor de este eje O, y aquí tengo un punto cualquiera, un punto P, ¿no? Entonces, yo podría aplicar una fuerza dependiendo hacia dónde se me ocurra. Yo podría aplicarla hacia allá, podría aplicar la fuerza hacia acá, hacia donde se me ocurra. Yo puedo aplicar una fuerza que pase por ese punto P. Bien, dependiendo qué orientación tiene la fuerza que yo esté aplicando y también de la posición de ese punto P, así voy a tener que ese cuerpo va a rotar hacia un lado o hacia otro. ¿Verdad? Por ejemplo, esta fuerza, tomemos esta fuerza, lo voy a marcar con otro color. Si tomo esta fuerza y pasa por acá, si la prolongo, entonces la fuerza es esta, hasta acá. Apoyada en ese punto, pero su línea de acción la puedo prolongar. Prolongo esta línea. Entonces lo que yo busco es la distancia perpendicular al eje de rotación. Esto debe ser perpendicular, debe ser 90 grados. Entonces esta distancia es L, perpendicular. Pero ¿qué va a hacer esta fuerza? Va a provocar que rote en este sentido. Esta fuerza provoca que rote hacia acá. Esta fuerza, llamémosle F1 a esta. F1 provoca que rote en sentido antihorario. Pero esta fuerza, ahora voy a tomar esta. Y si prolongo también su línea de acción y trazo una perpendicular a ella, acá, y aquí tengo 90 grados, esta sería L2, esta sería L1, L1 para la fuerza 1, L2 para la fuerza 2. Aquí fueron 90 grados con respecto a esto. Ahora, L es más grande, aquí L es más grande, aquí L es más pequeño. Entonces, la torca o el momento de torsión está definido por F multiplicado en magnitud nada más. La magnitud de esa fuerza de ese momento de torsión es igual a la magnitud de las fuerzas por la magnitud de L en magnitud. Después vamos a ver la parte vectorial. Ahora, entonces, la magnitud de F, bueno, yo sé cuánto es la magnitud de esto, va a decir tantos newtons. Esto va a decir tantos newtons. Esta es la magnitud, esta sería esta. Y L es esta distancia, L1 para el caso de F1 y L2 para el caso de F2. Bien, vamos a verlo con un disco. Aquí tengo un disco que tiene, bueno, es un disco, son dos discos pegados. Este es un disco con diámetro menor y este es un disco con diámetro mayor. Si yo le aplico esta fuerza, una fuerza aquí, entonces rota para acá. ¿Sí? Aplico una fuerza aquí y rota en sentido horario. Pero si yo le aplico fuerza en el otro sentido, en el otro sentido, así, si aplico fuerza aquí, entonces, miren, si aplico fuerza en este sentido, entonces este cuerpo ahora rota para acá. O sea, que esta fuerza provoca que rote en sentido antihorario y esta provoca que rote en sentido horario.
Así que cuando tenemos un cuerpo donde tiene varias fuerzas aplicadas, yo tengo que hacer la sumatoria de qué provoca esta, qué provoca la otra, qué provoca otra, etc. Y si fueran 5 o 6, vamos a ver cuánto es la torca resultante aplicada de la fuerza que están aplicando en ese cuerpo. Y dependiendo de eso, así ese cuerpo va a rotar en sentido horario o en sentido antihorario, para este caso. La verdad es que ya en forma general podemos utilizar un vector fuerza que tenga componentes en Y, en Y y en J. Y el vector F, el vector posición, también va a tener componentes en Y, en Y y en J. Pero lo que quería que vieran para ahora, por lo menos para ahora, es de que sí provoca rotar. Volviendo al caso de la puerta. ¿Por qué razón creen que? Una de las razones, una es porque la chapa ahí está y está a dónde se va. La puerta tiene aquí un marco y entonces ahí pero ustedes pueden hacer las pruebas. Vayan empujando la puerta cada vez más cerca de la bisagra, cada vez más cerca y cada vez más cerca, y cada vez te va a costar más hacerla girar. Si le aplican la fuerza aquí, es más fácil. Si se van moviendo para acá, cuesta más y cuesta más, hasta que llegan a un punto que ya no la van a poder mover. Cuando ya están bien cerca de la bisagra, ya ni la van a poder mover. No alcanza su fuerza para moverla. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Su fuerza puede ser, imagínense que usted aplica una fuerza de 80 newton. Pues. Aplica una fuerza de 80 newton, pero esta es muy pequeña. Entonces, se hace la torca pequeña. Distinto es que cuando está con una L grande que sería acá, entonces necesita una fuerza muy grande para poder mover esa puerta. Así que ese experimento lo pueden hacer en su casa. Vaya una puerta y cada vez más cerca de la bisagra y se van a dar cuenta que cada vez cuesta más hacerla rotar. Porque la puerta tiene su masa también y esa masa está oponiéndose a que rote. Ahí interviene el momento de inercia. Para que lo entendamos así físicamente, ¿qué es el momento de torsión? Y lo que provoca es rotación en los cuerpos. Lo que les leí, voy a repetir. Momento de torsión es la medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación del cuerpo. O sea, causar es que empiece a rotar. O alterar es que si ya está rotando, lo puedo ir frenando. Puede ser que algo esté rotando, por ejemplo, vamos a ver un caso que ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le aplicamos el freno a las llantas? Las llantas están rotando, pero el disco de freno lo que hace es que le aplica una presión acá. Hay distintas formas, ¿verdad? Las pastillas pueden ser que agarren de lado o que en un tambor que se expanda, pero lo que provoca es fricción acá. Y esa fricción lo que hace es que se reduzca la velocidad de rotación. Se reduzca esto, omega. O sea que hay una aceleración, sí, hay aceleración, pero negativa, o sea que se va frenando. Provocado por la fricción que están aplicando los frenos ya sea el disco o el tambor, que son lo más común, disco, tambor. Eso es lo que hace. Entonces ahí, eso está provocando un momento de torsión. ¿Cuál es la fuerza que está aplicando acá? Por el brazo. Así que aplicaciones de esto y técnicas van a llevar un montón. Ahora quiero que lo veamos vectorialmente. Vamos a ver el momento de torsión vectorialmente. Tal vez ustedes dicen, bien, ¿y esta letra qué es? Bueno, esta es una letra griega, tau. Se escribe así, en el apéndice del libro, ahí aparece el alfabeto griego, ahí buscan, ahí está el tau. Y entonces es R cruz F, como pueden ver, es producto cruz. Y recuerden que el producto cruz nosotros utilizamos la regla de la mano derecha para ver hacia dónde va a provocar la rotación.
acá o hacia acá. Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, y aquí está el punto O, y yo tengo una fuerza así, F como vector y R como vector, entonces R plus F, miren hacia dónde apunta el dedo pulgar, R plus F, entonces va a resultar en la dirección Z positivo. Bueno, si estamos hablando entonces, esto va a tener componentes en I y componentes en J. Bien, en I va a ser positivo y en J va a ser positivo. Igual acá, esto va a tener componentes en I y en J. R va a tener componentes en I más componentes en J. Entonces, al hacer el regla de la mano derecha, ya se ve claramente que va para acá. Ese sería el caso cuando resulta saliendo del pizarrón. Pero, distinto es cuando ahora voy a hacer F así. Si F es así, ahora vean, R plus F, ahora apunta hacia adentro del pizarrón. Y ahora sí van a ver que esta sigue, porque esta no la he cambiado. La que va a cambiar va a ser esta. Porque esta va a ser menos en I menos en J. Perdón, no esta, sino que esta, menos en esta y menos en J, que sería la F. Esta, miren, es negativo en I y aquí es negativo en J. Eso va a hacer que R plus F hacia adentro. Regla de la mano derecha. También el sacacorcho. Ustedes ven que cuando el sacacorcho gira en sentido horario, penetra. Y cuando es en sentido antihorario, sale. Entonces aquí es sentido horario, penetra. Sentido antihorario, sale. También el regla del sacacorcho, también le llaman. A algunos se les facilita más entenderlo con el sacacorcho. Pero también regla la mano derecha. Y otra cosa importantísima es, yo no puedo decir el momento de torsión es de tanto, no. Debo decir el momento de torsión respecto a tal punto, respecto al punto O. No es lo mismo respecto a este punto que respecto a un punto por acá, que respecto a un punto por acá. Así que yo debo decir el momento de torsión de F con respecto al punto tal. Es incorrecto decir el momento de F es tanto, no. Debo decir el momento de F respecto al punto tal. Porque esta fuerza provoca esto, pero si este punto estuviera aquí, si estuviera aquí, entonces provocaría esto, R plus F, esa provocaría que salga, si estuviera el punto O acá. Así que depende de dónde esté el punto O. O yo le he llamado O, pero puede ser cualquier otra letra que ustedes. Así que hay que tener cuidado. ¿Y qué es línea de acción de la fuerza? Bueno, vamos a poner esto. Línea de acción de la fuerza es la línea a lo largo de la cual se ubica el vector fuerza. Entonces, ustedes, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo así. Tiene un punto O acá. Entonces, es posible que en algún punto, por ejemplo, en un extremo, yo diga, bueno, esta fuerza, F1. Si a mí me dan este ángulo, por ejemplo, me que sea 12 grados, y yo conozco la posición de este punto respecto a una referencia, entonces también de este yo puedo conocer
puedo conocer el vector R. Y yo lo podría trabajar vectorialmente y la magnitud de ese producto vectorial va a ser la magnitud de la torque o del momento de torsión. Pero si no, yo puedo prolongar la línea de acción de la fuerza y trazar una recta perpendicular acá. Entonces, yo puedo decir, es por esta. O la otra posibilidad es así. Tirar una línea acá, y esta descomponerla en dos. Y una línea acá. Entonces, esta fuerza yo la he descompuesto en esta F1 en X y esta F1 en Y. Y esta F1 en X tiene este brazo de palanca. Y para F1 en Y tiene este brazo de palanca. Y ahí yo puedo ver, esta F1 en X produce momento de torsión negativo, ¿verdad? Produce que gire en este sentido. Esta con esta produce que gire en este sentido, pero esta con esta produce que gire en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, esta en sentido horario y esta en sentido antihorario. Entonces, y allí puedo ir sumando también las componentes, las que ayudan para que gire en sentido horario y restar en sentido, y vamos a ver cuál gana. Por eso que al final de cuentas, cuando nosotros analizamos un cuerpo que está sometido a varias fuerzas, hacemos esto, sumatoria de momento de fuerzas, y empezamos a ver, ya sea que la descompongamos en las componentes o que hallemos a través de la línea de acción, allá la perpendicular, que sería M. Entonces, M, en este caso, esta por M. Entonces van a dar cuenta que al final esta fuerza va a provocar que gire en sentido horario. ¿Por qué? Porque miren, la fuerza va acá y entonces esto provoca que gire en sentido horario. Al haberlo hecho este brazo por esta componente y este componente por este brazo, también me resultaría lo mismo. Así que hay varias maneras de resolver esto. Lo importante es que cuando hallemos la sumatoria de momento de torsión, debe estar correcto porque eso nos va a servir para hallar cuánto se acelera un cuerpo, cuánto se acelera rotacionalmente. Bien. Vamos a ver. Quiero que veamos esto. Vamos a enrollar esto acá. Y vamos a tener un cuerpo que está vamos a utilizar los dos aros, los dos discos. Bien, aquí pueden ver. Bien, aquí tengo una arandela que es de mayor masa que este más pequeña. Este más pequeña, pero el brazo de palanca es más grande. Esta es la fuerza, las dos van dirigidas hacia abajo. Esta fuerza va dirigida hacia abajo, pero el brazo de palanca es desde aquí hasta acá. Y esta es más grande la fuerza, esta arandela es más grande, pero el brazo de palanca es menor. Entonces yo lo suelto. Y veo que está más o menos equilibrado. Pero si yo quiero que esto se desequilibre, le voy a agregar masa. Estos son unos imanes. Pues yo le agrego un imán a este y ahora van a ver lo que va a pasar. ¿Bien? ¿Qué hice? Le agregué fuerza a la que están en el disco exterior. Bien. Ahora más o menos siguen equilibrados. Hoy le voy a agregar fuerza a la otra.
ahora provocó que rotara en otro sentido. Eso es lo que provoca el momento de torsión, que rote en una dirección con el sentido contrario. Yo voy a agregar a esto, gano esto. Le quito a esta, le quito la fuerza a esta, hoy gano a la otra. Y así puedo. Esto lo imanes es fácil para agregar masa, ¿no? Así funciona en la práctica el momento de torsión. Provoca que rote en un sentido o en otro sentido. Bien. Va a haber oportunidad para resolver un ejercicio, pero por ahora les quería mencionar algo. Ahora ya estamos en condiciones de ver algo más. Momento de torsión y aceleración angular del cuerpo rígido. Eso sería el tema. Que aparece en el libro. Aparece en el libro como 10.2. 10.1 es torca o momento de torsión. 10.2 es el tema que vamos a ver, que se llama torca y aceleración angular del cuerpo rígido. ¿Qué es esto? ¿Cómo se lee eso? El momento de torsión neto sería el momento de torsión neto que actúa sobre un cuerpo rígido, entendiendo por cuerpo rígido que no se deforma, no se deforma. Sus partículas se mantienen en la misma posición, aunque rote, se mueva, etc. El momento de torsión neto que actúa sobre un cuerpo rígido es igual al momento de inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación multiplicado por su aceleración angular. En el libro aparece alrededor del eje Z, que sería el eje Z y el eje de rotación. Entonces, esto, si ustedes recuerdan, es análogo a lo que vimos, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Cuando vimos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa. Dependiendo de qué resultan las fuerzas, así se va a acelerar en un sentido, ya sea así como lo vimos, esto es en los lineales y esto es en el angular. Entonces, miren, y tiene que ver con la masa. El momento de inercia es lo que hemos estado viendo, tiene que ver con la masa. ¿Qué tan alejada está la masa del eje de rotación? Entonces, y tiene que ver con la masa. Y aceleración angular ya vimos que tiene que ver con la aceleración lineal. Están relacionadas. Entonces, esta está relacionada, y esto tiene que ver también con la fuerza. Sí, también es la fuerza. Fuerza por el brazo de palanca. Así que es análogo. Así que este es el análogo rotacional de la segunda ley de Newton para un cuerpo rígido. Agregando algo más, que la ecuación anterior solo es válida para cuerpos rígidos. No vayan a poner una cosa gelatinosa ahí y vayan a querer aplicar esto, que no van. Todos los momentos de torsión internos suman 0 y la sumatoria de torque respecto a Z incluyen solo los momentos de torsión de las fuerzas externas. Bien. Ahora todavía tengo tiempo para poderles explicar algo que, por cierto, salió una pregunta bien interesante al final de la clase anterior. Un estudiante preguntó, ¿y qué pasa? ¿Se conserva la energía mecánica? Hay que ver. Yo le dije, aquí en esto se utilizan otras cosas para este análisis. ¿Por qué? Porque cuando es un cuerpo solo, por ejemplo, una polea que está fija,
por ejemplo, algo así, esta fija, entonces esta polea nada más está rotando y va a rotar dependiendo de la suma de torques. Las poleas solas, porque cuando hicieron esa pregunta estamos hablando de cuerpos solos. Entonces yo dije, no, aquí no se aplica para el cuerpo solo, no se aplica conservación de energía mecánica, porque con la conservación de energía mecánica interviene la energía cinética y interviene la energía potencial, y aquí no estamos hablando de energía potencial. Pero si ya hay un sistema, por ejemplo, vamos a hacer algo así. Si hay un sistema, por ejemplo, yo esta polea la coloco acá, y aquí hay un cuerpo, y aquí hay otro cuerpo, y yo defino esto como y igual a 0, entonces yo digo, bueno, aquí hay una altura, y este es un cuerpo, este es otro cuerpo, y puedo definir que está liso, por ejemplo, que esta superficie es lisa. Y entonces yo tendría que calcular el momento de inercia de la polea, y para eso tengo que recurrir a las tablas, a las que hemos visto, o a cálculos o datos que me pueden dar. Tengo que tal vez conocer el radio de la polea. Y aquí, si conozco el radio, yo podría decir, bueno, entonces este es el trazo de palanca para una fuerza que va para acá, y este es el trazo de palanca para una fuerza que va para acá. Ahora sí, ya podría decir, si yo empiezo 1 y podría decir 2. 1 es igual a 2. Aquí sí ya puedo aplicar conservación de energía mecánica, porque ya es un sistema. Pero solita no me ayuda, porque no está interviniendo la energía potencial, no, simplemente me va a servir sumatoria de torque igual a I por aceleración angular. Esa es la que me va a servir cuando está sobre la polea. Por eso que le dije que le tenía que haber adelantado un poquito, que es lo que acabamos de ver, para poder responderle esa pregunta para la polea sola. Pero cuando ya es un sistema, entonces sí lo podemos aplicar. De hecho, les quiero mostrar esta. Nosotros hicimos, bueno, en el año 2019 se diseñó un laboratorio. Voy a mover esto. Se coloca una masa acá. Esta polea, la masa acá. Miren, es bien sensible. ¿Por qué? Porque lleva un rodamiento. Bien sensible. Entonces se le aplica una fuerza en el extremo, que sería, se colgó una arandela, algo pequeñito. Vamos a ver. Algo así. Algo así. Entonces, se medía, vamos a ver un poco, se medía la distancia que hay desde aquí hasta acá, y luego se medía el tiempo en que llegaba, en que recorría, se suelta. De aquí lo soltamos y vemos en cuánto tiempo recorre esa distancia. Y podemos hacer dos análisis. Un análisis de energía, que tiene que ver con esta energía cinética, energía potencial gravitacional, y también puedo hacerlo utilizando dinámica rotacional. De hecho, aquí les voy a presentar este es el laboratorio 7. Este es el laboratorio 7 del año 2019. Entonces, aquí sí se tomaban mediciones, no era simulación, ¿verdad? Y aquí está el análisis por dinámica rotacional, y la solución 1 es conservación de energía mecánica. Y aquí es por dinámica rotacional. Lo que estamos viendo últimamente es lo último que vimos, la sumatoria de torque es igual a I por aceleración angular. Eso es análisis por dinámica rotacional. Entonces, aquí les aparece que ya sea por análisis de conservación de energía mecánica o por análisis de rotacional, llegamos a lo mismo,
es v igual a raíz cuadrada de 2GH entre 1 más m sobre 2m. A ver si lo logran ver. Aquí. Bueno, sí, entonces tal vez se les podía hacer llegar para que o ustedes hablen con compañeros que cursaron esta asignatura en el 2019, ellos tienen esto, para que lo puedan revisar. Y resulta un laboratorio bien interesante porque el error que se dio, bueno, se tiene que dar error, porque por mucho esfuerzo que se le ponga, esta es muy sensible y todo, pero siempre hay fricción. Entonces, no resulta el dato teórico, sino que resultaba un error de un 4%, algo así, pero tenía que ver con las fuerzas no conservativas, que es la fricción. Incluso la fricción del cuerpo que está bajando cuando va rompiendo el aire. Y el mismo disco cuando está rotando, que también está moviéndose en el fluido aire. Entonces también hay fricción con el aire cuando rota y fricción con los elementos internos, que sería el rodamiento. Por eso que siempre hay un margen de error. Pero sí fue satisfactorio esto. Es el laboratorio número 7, rotación de cuerpos rígidos. Esa fue la última sesión que tuvimos, el último que tuvimos en forma presencial, que así los estudiantes pudieron venir a medir todo acá, al laboratorio, ¿verdad? Bueno, miren, como nosotros contamos con tiempo bien limitado, lo que puedo hacer es hacer un ejercicio de aplicación de esto, pero ya no podría grabarlo yo. Tendría que dejar de grabar y hacerlo. Y no sé si les parece, porque ya estamos con el límite de tiempo, porque nos han dado 70 minutos para esta lección. Pero ya la parte teórica ya se cubrió. Ahora lo que seguiría sería un ejemplo de la solución vector que es igual a I por aceleración angular. Así que